Realmente las dificultades, hay que reconocer que estamos en gran dificultad, de que la marca partido está siendo cuestionada, pero las dificultades ayudan a fortalecer el carácter de todos como partido. Yo creo que si la marca está cuestionada, tú tienes que elegir tus mejores hombres. Yo, por ejemplo, en noviembre del 2021 se publicó el famoso libro blanco, que significaba, es decir, el título era Democracia imperfecta, o democracia que funciona, mejor dicho. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se hizo tras el Partido Comunista Chino cumplir 100 años, es decir, que se fundó en 1921. ¿De qué pasó? Ellos tienen un sistema que es altamente meritocrático porque engloba dos factores importantes de la democracia, que es la democracia por evaluación de desempeño, lo que es la democracia por conciliación y lo que es la elección directa. Entonces, ¿qué uno debe hacer cuando las dificultades? Es decir, un partido que se ha mantenido siendo fuerte estructuralmente porque hay una meritocracia, todos admiramos al que está adelante, porque tenemos la certeza y la convicción de que en vez de la conferencia tradicionalmente lo vas a hacer de la mejor manera posible, y muchos de nosotros que estamos detrás vamos a decir, por ejemplo, pensamos, ahora viene el papá de todos, el tipo la persona más brillante, la persona que tiene una trayectoria, la persona que tiene un nivel de empatía, que disfruta cuando los demás son capaces de emigrar socialmente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos en una situación así, donde la marca partido está cuestionada, tú tienes que dar la oportunidad a todos los que aspiren, pero tienes que establecer criterios de base. ¿Cuáles son los criterios de base? Es decir, eso los vamos a decidir todos entre todos. Es decir, si es un miembro del comité central, por ejemplo, tiene que tener por lo menos, es decir, tener un nivel académico adecuado, de tal manera que inspire algo que es respeto a los demás. Si es el comité político, tiene que tener por lo menos, digo yo, si es por lo menos dos carreras en áreas diferentes, que domine varios idiomas, de tal manera que los demás nos sintamos. Es decir, es lo que hay que hacer en el mundo actual, donde la política actualmente entra dentro de lo que se llama, lo que decía Carl Jung, de que dentro de diferentes grupos existe una estructura de pensamiento. Entonces, hoy en día esa estructura de pensamiento entra dentro de lo que se llama el inconsciente colectivo. Entonces, hoy en día hay que hablar de lo que es segmentación, microsegmentación, cómo piensa la gente, qué quiere la gente, qué quieren los que son los patriotas, el hiperpatriotismo, lo que es el consumo de los que son obesos por aumento excesivo de consumo de carbohidratos, los que son, por ejemplo, biologistas, los que son ambientalistas. Es decir, tú tienes que saber cómo tú manejas la información de tal manera de que tú puedas captar la atención de ese tipo de personas. Entonces, hoy en día la política está a otro nivel, no en base a acuerdos de aposento interna y bajar líneas de decir que es aquel que va u otro, porque tú terminas vulnerando derechos, y entonces, ¿qué pasa? Te vas debilitando. Entonces hay que establecer criterios para todos pueden aspirar, pero hay que establecer criterios de base. Hay que fortalecer, además de fortalecer la marca partido, tenemos que ir fortaleciendo todas las debilidades que hemos ido construyendo a través del tiempo, volver a esa mística que se perdió, a esa dinámica de que las estructuras sean funcionantes, de volver a esos métodos. Doctor, tanto de evaluación. Espérese ahí, doctor, usted va muy rápido. La mística que se perdió. Doctor, ¿y usted cree? Póngame la foto ahí que estaba ahí ahorita cuando el doctor estaba hablando, porque aquí no vamos a entender él y yo. Hoy sí, póngame la foto ahí, señor director. Doctor, si no me equivoco, Jaime David, Fadul, Danilo Medina, Charlie Mariotti, Temito Clemontá, Danilo Medina, Abel Martínez, aquí está la Lizardo. Sí, ya lo menté. En fin, doctor, pero esos que están dirigiendo ese partido fue lo que perdieron la mística con todo un gobierno corrupto, principalmente el presidente. Doctor, ¿de qué mística usted habla, doctor? Cuando eso es lo mismo. Usted me pudiera hablar a mí de mística cuando los valores que tiene ese PLD se le den las oportunidades y entren gente nueva, porque la mística de eso es enriquecerse y vivir de la costilla de los compañeros de ese partido que no le han dado ninguna oportunidad.
O yo conozco gente de su partido, al igual que usted, que tienen muchos años y que no tienen con qué caerse muertos. Sin embargo, la familia de todos esos que están ahí, que no han hecho nada ni por el partido, que no han hecho nada por preservar la memoria de Juan Bosch, viven de lujo, doctor. Entonces ahí lo que estamos hablando es que deben de abrir la compuerta democrática y ellos mismos salir, porque ya el pueblo no lo quiere ni lo asuelve. Doctor, de eso la mítica es crear un ambiente democrático, quitar toda esa biología que hay ahí, una viejología que hay ahí, de gente ya lleno. Euclides Gutiérrez Félix, ¿qué busca Euclides? Que lo que vive es buscando niñas y acabando. ¿Qué busca Euclides en ese partido? ¿Qué mítica? ¿De qué mítica? Si Euclides andaba detrás de Trujillo en aquella época, era chivato. Entonces, doctor, no me pueden venir a mí, usted no puede decir aquí en este escenario que la mítica, no, la mítica es que salgan todos ellos y que hay muchas personas como usted y como otros compañeros suyos que merecen ocupar posiciones, porque a ustedes no se les puede señalar como a ellos, pero mientras usted esté con ese discurso, que es la mítica, esa gente tiene mítica, dígame a ver. Bueno, realmente... Explíqueme a ver. Realmente usted tiene, en cierto sentido, es decir, voy a discordar un poco en el sentido de que cuando hablé de que hay que establecer criterios, y un criterio es la reputación moral, un segundo es el nivel de conocimiento y el tercero es empatía, cómo tú generas bienestar en la sociedad de tal manera que puede existir una respuesta positiva en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida de la gente y cómo tú eres capaz de generar niveles de libertad de tal manera que la gente tenga oportunidades de desarrollarse. Es lo que pienso. Entonces, en base a eso hay que buscar una salida de que hay un grupo de personas, porque tú como partido no puedes prescindir de lo que es la experiencia acumulada a través del tiempo. Y hay que ver muchas cosas hicimos. Por ejemplo, el mismo presidente Danilo Medina ya va a pasar a la historia como uno de los presidentes que más ha hecho por la educación en este país. Creo que... No, y más ha hecho no solamente por la educación, más ha hecho por sus hermanos. Oye, ¿cuántos hermanos tiene ese bárbaro sometido? Si tuviera vergüenza, abandonar ese PLD y dijera, yo me voy ya de ahí, para que entren nuevos valores a ese partido. Yo lo que entiendo es que... ¿Qué es lo que usted entiende? Que el doctor quiere decir que, dada la trayectoria que tienen muchos políticos en el poder, se supone que ya tienen cierta experiencia y cierta preparación académica y se ha visto que han hecho ciertos trabajos. Entiendo que pueden tener la oportunidad de estar de nuevo. Mire, no me venga a mí con eso. No me venga a mí, espérese. No me venga a mí con eso. No, espérese ahí. Espérese ahí. Vamos a tratar como un concepto biológico un partido político. En un concepto biológico tiene sus ramas. Nace, crece, se multiplica y muere. En ese PLD ya hay gente que pasaron ese concepto biológico y son muertos políticos, doctor. Pero ¿qué hacen? Ahora lo que se están es reciclando y poniendo su familia y sus allegados para que también sigan chupando. O dígame a mí que Danilo y ese grupo están en oposición. En oposición están ustedes, doctor. Esa gente, ese partido recibe una millonada que ni siquiera un local paga. Pero ¿qué pasó? El hijo de Charlie Mariotti salió como diputado y no cogió 10,000 votos ni 5,000 votos en la capital. Entonces, ¿cómo pasó por encima de todo un partido y de gente seria y honesta? Eso hay que acabarlo en ese PLD. El PLD es tan igual como el PRM y como la Fuerza del Pueblo. Peor todavía, porque el PLD es el que tiene la carga, doctor, de la corrupción, porque es el único que están atacando ahora. La gente de Leonel andan suavecito, aunque fueron corruptos. Pero son los de Danilo los que están. Ahora, en este gobierno hay mucho corrupto, pero eso se verá después, doctor. Entonces, de eso que estamos hablando, doctor. Entiendo. Por ejemplo, por muchos años el nivel de educación promedio de nuestra sociedad fue de 2 años. Hay que ver con estos planes de Quisqueya Aprende Contigo, todas esas aulas que se hicieron entre el 2012 y el 2018, es un factor importante, más de 28,000. Es decir, el punto de vista de absoluto ha sido el que más aula ha construido, a pesar de que desde el punto de vista relativo también el expresidente Balaguer hizo muchas aulas, a pesar de que en esa época no existía lo que era educación inicial, ni existía la tanda extendida, ni existía, es decir, tantas cosas que hoy en día no han existido, pero
es muy difícil obtener un resultado diferente si continuamos haciendo lo mismo. Yo creo que los actores tienen que cambiar, es verdad, en ese sentido, estoy de acuerdo con usted, los actores tienen que cambiar, tienen que establecerse criterios. Creo que nuestro partido es el partido que tiene el capital humano más calificado, pero que se llame a concurso estableciendo criterios. En muchos países, hasta para entrar a la universidad, usted tiene que tomar un examen. Y los exámenes muchas veces hay una parte que es escrita, otra parte que es oral, y así. Y los que hemos tenido oportunidades de tomar examen en el extranjero, tenemos que un examen también del idioma. Entonces hay que cambiar los actores, pero tú tienes que buscar una salida de que esos actores, para poder preservar esa experiencia acumulada a través del tiempo, se queden o como asesores o de alguna manera, pero no dando la cara, porque, como decía el mismo profesor Juan Bosch, cuando la camisa está manchada, se te manchó porque el café te cayó encima, por más que intente limpiarla, es muy difícil. Es como la botella de vino cuando se rompe, es muy difícil intentar unir todos esos cristales y el mismo vino y que volvamos a retornar a ser igual. No, hay que crear, es decir, este momento es un momento de dificultad y tenemos que aprovecharlo para hacer las cosas que hay que hacer por el bien de la gente, por el bien de nuestro país. No es posible que sigamos de la misma manera que llegamos en el 1996, pudimos hacerle justicia a toda esa gente y no se hizo justicia. Entonces hoy en día nuestras tasas de capitalización son bajas, los niveles de infraestructura que tenemos pudieran ser más desarrollados porque el dinero está en manos de terceros. Entonces eso es lo que ha pasado, es decir, ha sido un sistema, no hemos integrado un sistema perverso, corrupto, que lo único que genera es pobreza porque somete a los demás a ser pobres, lo incapacita para producir bienes y servicios, generar riqueza, autonomía, desarrollo, capacidad de suplirse todas sus necesidades básicas y lo que es la autorrealización. En vez de liberar, que somos un partido de la liberación dominicana, en sentido, ¿y de qué nos han liberado, doctor? Nos vamos a tener que ir a una pausa. No, realmente yo te puedo decir, para tú hacer oposición, que le estamos haciendo. Dígamelo ahí. Sí, no, pero realmente, ¿qué es lo que ocurre? Que tú tienes que estar limpio, tú tienes que tener una reputación moral intachable. Si tú, por ejemplo, si yo particularmente, Franklin de Jesús, no he cuidado de mi reputación moral, he sido deshonesto, o por ejemplo, dentro del aspecto ético, he elegido, en vez de ser justo, de ser justo, he decidido ser injusto. En vez de ser correcto, incorrecto. En vez de ser, por ejemplo, honesto, he decidido ser corrupto. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, dentro de nosotros, ¿verdad? Tenemos que reconocer que algunos se salieron fuera de rumbo, pero no podemos permitir que aquellos que se salieron fuera de rumbo continúen oscureciendo el camino. Yo creo que hay las personas adecuadas para llegar a una posición y destruir este gobierno, porque a todas luces, de ser un gobierno bueno, este gobierno de Luis Abinader lo que ha sido un gobierno populista. Y los populistas aman tanto a los pobres que lo único que hacen es multiplicarlos. En vez de eliminar la necesidad que tiene la gente la necesidad de que le den, es decir, en vez de eliminar, lo que hizo fue mantenerla, ha mantenido, tiene su caballo de batalla, es tener 3.5 millones de habitantes, necesitando, cuando en el fondo lo adecuado era eliminarlo, como capacitando, formando, dando acceso al crédito, de tal manera que la gente pueda producir bienes y servicios y generar riqueza. Entonces, contestando su pregunta, lo que pasa es que no hemos buscado los actores adecuados y lamentable, hay algunos, la grandeza muchas veces está en el interior del hombre cuando el hombre se da cuenta que es que mi interés individual no puede estar por encima del bien común, del interés general, del bienestar colectivo y de todos como grupo. Yo tengo la fe de que el PLD se va a fortalecer y que va a elegir los mejores hombres, pero para eso hay que establecer criterios. Yo puedo ser joven, o una persona puede tener 30 años, pero si no ha tenido una trayectoria y no tiene los requisitos básicos, no es verdad que puede estar aspirando a una entidad de dirigencia del partido, ¿tú me entiendes? Entonces, hay que cambiar. El prestigio no debe ser que te lo dé el hecho de que seas del comité central, del comité político. El prestigio, tú tienes que tener una trayectoria antes, tú tienes que ser una persona brillante, como estudiante, como del punto de vista como persona, como ser humano, tener una reputación moral intachable, de tal manera de que tú lleves una vida conforme a ser admirada por otros y que los demás digan, yo quiero ser como él. ¿Tú me entiendes? Eso es lo que necesitamos. Entonces, para eso tenemos el capital humano adecuado y también identificar causas nobles de la sociedad. Mira cómo está la sociedad, un 82% de la población en condiciones de vulnerabilidad financiera. El 49% de nuestra población está tomando prestado. Tenemos un mal gobierno. ¿Y qué pasa? No hemos elegido los actores adecuados para hacer la oposición
a un gobierno que tienes muchos que quieren aspirar a presidente, pero no tienen las condiciones académicas y, por ejemplo, de conocimiento y rendimiento para poder hacer lo que hay que hacer. El dinero para mejorar la tasa de capitalización de nosotros y de toda esa infraestructura y tener la tecnología adecuada para poder producir más en menos tiempo, está en manos de particulares. No hemos hecho justicia. Estos gobiernos todos compran, tienen tantos intermediarios que muchas veces permiten que compren a 5 y le vendan a 100 al Estado. Entonces, esa eficiencia del gasto tiene que ser mejorada. No, doctor, y yo entiendo también que cualquier persona que aspira a cualquier cargo político, independientemente de a qué partido pertenezca, tiene que hacer su trabajo y preocuparse no solamente por la estabilidad económica del pueblo, sino hasta mental, porque vemos que generación tras generación se repite lo mismo, seguimos en la misma pobreza, no solamente a nivel económico, sino también a nivel mental, porque se siguen repitiendo los patrones y la gente sigue en el mismo lugar. Y también vemos que muchas familias se siguen reproduciendo y se siguen reproduciendo gente pobre porque no tienen esa capacidad de detenerse y analizar. Yo no puedo por ciertas situaciones económicas, y también influye mucho el hecho de que aquí no se inculca, por ejemplo, ciertos conocimientos de cómo manejar la sexualidad, por ejemplo, de las niñas, que se protejan y simplemente se siguen reproduciendo. Pero en fin, al gobierno que está en la posición, que está en el cargo, eso es lo que le interesa, lamentablemente, que sigan pobres. Como dice Alexis de Tocqueville en su obra Democracia en América, y déjenme decirles que han tomado la decisión correcta de elegirme. Todo parece que son gente que saben lo que necesitan. Doctor. Seguir siendo sometidos, seguir siendo esclavos. Y gran parte, ¿dónde puede estar el problema? En el déspota que hace lo que él quiere y termina siendo parte del sistema, o en esa población con esa incapacidad de interpretación de darse cuenta que en el fondo no es política, eso es clientelismo, eso es servilismo voluntario. ¿Tú me entiendes? Es decir, la política es otra cosa, la política es discutir proyectos, ver por qué tenemos un 23%, vamos a suponer, usted que habló de las adolescentes embarazadas. Doctor, mire, sí, yo le voy a decir a usted, la política no es esa. La política es, doctor, preguntar por qué uno de esos que yo le he mentado ahí, el que menos tiene más de 5,000 millones de pesos cuando no tenían nada. La política es preguntarle que dónde sacó Charlie Mariotti todo ese dinero. La política es que dónde sacó Danilo Medina todo ese dinero. La política es preguntarle a Lucía, a Yomaira Medina, a los hermanos de Danilo Medina, de dónde sacaron más de 100,000 millones de pesos. Hay que preguntarle a Pelucho que de dónde sacó todos esos miles de millones de pesos. Hay que preguntarle a Francisco Javier que de dónde sacó todos esos miles de millones de pesos. Hay que preguntarle a Temito Clemontá que de dónde sacó todos esos miles de millones de pesos. Hay que preguntarle a Simón Lizardo que de dónde sacó todos esos millones de pesos. Hay que preguntarle a Alfadur que de dónde sacó todos esos millones de pesos. De eso es que hay que preguntarle, que verdaderamente tienen más dinero que el Banco Central cuando eran todos unos descamisados atrás del profesor Juan Bosch. No es que no, espérate, no es que no tengan nada, deben de tener, porque una persona que ocupa un lugar preponderante en una administración pública no puede ser un andrajoso. Una persona que ocupa una posición preponderante en el Estado tiene que salir de una manera decente. Pero tener tanto dinero como tienen esos bárbaros, y esos bárbaros quieren que ese partido, doctor, y que la dirigencia seria de ese partido lo siga manteniendo como garrapata dirigiendo en un comité político y en un comité central. ¡A la mierda! La gente no va a seguir un PLD lleno de todo eso corrupto y perverso. La juventud seria del PLD no lo va a apoyar. Abandonen esa posición si quieren que el partido vuelva a su principio, doctor, vuelva a sus raíces. Ellos tienen que abandonar las posiciones y dejar que sean ustedes los que pueden hablar. Esa gente van a hablar porquería en un programa y yo lo primero que hago es que lo apago. Me va a hablar de que el otro es corrupto, pero tú eres otro corrupto, otro ladrón. Tú me vas a hablar de conducción del Estado donde duraron 22 años. 20 años. Que en 20 años que ustedes no pudieron hacer.
Entonces me van a estar chacando. Sin embargo, ahora ni siquiera, doctor, ni siquiera pueden defender al pueblo ante un gobierno que nos está maltratando a todos. El país lleno de haitianos, nos quitan los hospitales, nos quitan las escuelas, nos quitan la seguridad y hasta la mascota se la comen los bárbaros haitianos. Y el PLD callado porque no puede decir nada. Entonces, deben de abandonar la posición para que ese partido vuelva y no se vuelva el PRD o el Partido Reformista. Eso es lo que yo creo, doctor. Por cierto, que usted hablando del tema de los haitianos, una fuente, que fue mi madre, que me dijo que ella saliendo de su trabajo vio un autobús escolar lleno de niños de nacionalidad haitiana. Es decir, no había ni un dominicano, y usted tiene mucha razón en ese sentido. No le están dando prioridad como se debería a los que sí pertenecemos al país, a los que sí somos dominicanos. Y yo entiendo con respecto a los dos partidos políticos, Limber, que independientemente del que llegue debe hacer su trabajo. Eso es lo correcto, porque usted dice que deben dar la oportunidad a otras personas, a los más jóvenes, pero es un tema muy complicado porque hay que ver también la empatía que tenga esa persona. Sí. Se basa mucho en la honestidad y lamentablemente el que llega ahí uno no sabe si realmente va a ser honesto. Porque no es cuestión de joven, es cuestión de que tenga las condiciones para hacerlo. Y la trayectoria. Un trasplante de hígado lo hace una persona que tiene una experiencia y muchos años operando, ¿me entiende? Entonces no es el joven, al joven le falta la trayectoria. Yo no puedo dar lo que no tengo. Y contestando su pregunta, le voy a decir lo siguiente: tenemos un país con una falta de institucionalidad. No tenemos un sistema de justicia que sea creíble, que genere cierta seguridad en la población. Entonces, ¿qué ocurre? El mismo Marcos Aurelio, cuando él hablaba, es decir, para hablar de la mejor etapa del Imperio Romano, que hay que ver que todos los grandes imperios caen por su propio peso, cuando comienzan a violar sus propios principios, los principios que teníamos como partido, el amor por tu país, el patriotismo, la libertad, el desarrollo, la solidaridad, la identificación con los más vulnerables. Y en el caso de Marcos Aurelio decía que el valor fundamental básico es la justicia. Si usted no tiene justicia y usted, por ejemplo, hace una justicia parcial, solamente de 8 años y el resto no lo hace, entonces sencillamente no es justicia. Entonces tenemos que fortalecer nosotros en el PLD las debilidades que hemos ido construyendo a través del tiempo. Tenemos que volver a nuestros principios, a abrazar esa carta de declaración de principios, mejorar la calidad del militante, que el militante, un PLDista, sea una persona de cierto grado de conocimiento, que inspire respeto. Entonces tenemos que volver a los círculos de estudio, a volver a que toda esa entidad, toda esa estructura, sabiendo que tenemos la mejor estructura partidaria de este país, a que sea funcionante a nivel de los comités de base, de los intermedios, doctor, de la estructura superior, y también abrazar causas. ¿Y cuáles serán los profesores? Simón Lizardo, Danilo Medina, Alexis Medina, Yomaira Medina, Charlie Mariotti, Euclides Gutiérrez Félix, Lidio Cadé, Felucho, es Jaime David. Todo ese grupo que no tenían nada y hoy tienen más dinero que el Banco Central. ¿De qué disciplina y de qué condición usted me va a hablar si usted no tiene moral para hablar de cosas de manejo del Estado? Usted no puede hablar de cosas donde se tenga que imprimir decencia, honorabilidad, porque ustedes la perdieron al corromperse de manera bochornosa ante la sociedad dominicana. La única manera de ese partido volver a hacer algo es cuando esa gente abandonen eso y que entren otro, doctor, otro que vengan con el libro quizás de Juan Bosch, aunque ya no hay que tener el libro de Juan Bosch, sino tener el libro de las nuevas modalidades. Pero ahora, preservando la honestidad, el respeto, la igualdad y una serie de cosas que deben de aldonar al ser humano. No, pero mientras tengan esos profesores, por ejemplo, hay algo, en cierto sentido, hay que establecer un sistema en base a meritocracia porque es la única forma de generar igualdad y democracia entre todos y que se fortalezca el PLD como partido. Es decir, nosotros tenemos un partido que fue creado en 1973, tenemos 50 años y tanto, y
En esos 50 años hemos tenido en promedio un congreso cada 5 años y cada vez que el PLD ha entrado en dificultades, luego a pos de cada congreso hemos salido fortalecidos. No perdemos la esperanza de que el partido, de que haya una renovación justa, eligiendo lo mejor, no llevándonos del amiguismo. Yo puedo decir, bueno, hay tantos que tienen tantas condiciones, pero vamos a examinarlos. Es la única manera que se establezcan los criterios de tal manera que podamos generar en la población esa confianza, y todo es posible. Hay que ver, tenemos uno de los hombres más nobles que ha tenido este país, ha sido el profesor Juan Bosch, y es simplemente volver a esos principios, a esos valores y defender nuestro partido como un militante informado. Hay que volver, y repito, a esos cursos de estudio, de tal manera de que haya alguna diferencia, porque los demás, muchos quieren ser presidentes, tienen los recursos, tienen una parte de la estructura, pero no tienen lo más importante, el saber qué hacer. Qué hacer es lo más importante. Eso no viene del tener, sino del ser. ¿Qué voy a hacer para mejorar la calidad de vida de mi gente? ¿Qué voy a hacer para construir un país mejor, un mundo mejor a través de la política? Así vemos la política, no porque realmente necesitemos de ella. Hemos tenido la oportunidad de vivir en varios países, aprender varios idiomas, tener que hacer varias carreras universitarias en 3 universidades diferentes, y por la ventana a través de la cual miramos la vida, no es que es más grande que la de nadie, pero es un poco diferente. Vamos a darle oportunidad a lo mejor dentro de cada partido, y todos esos partidos que se han convertido en plataformas no políticas, porque no tienen ni siquiera ideología, sino plataformas económicas cuyo único interés es mercantil, que desaparezcan, que terminen los negocios con la política, de tal manera de que nos sobre más dinero para poder invertir en la gente, que es el activo más importante que una sociedad tiene. Es lo que pienso. No, doctor, y que independientemente, como les decía, Limber también, que independientemente del partido que llegue, no se sabe, independientemente de su trayectoria tampoco, no se sabe si esa persona realmente va a ser honesta y va a cumplir con su trabajo, realmente tenga la trayectoria o no la tenga. Es el sistema, porque a veces tú puedes ser una persona... Doctor, no tenemos que ir a la pausa. Sí. Alabo y pondero la buena decisión que ha tomado Guido Gómez Mazara. Hay que ver, nosotros podemos ser adversarios, pero hay que reconocer cuando la otra persona tiene condiciones. Por ejemplo, en un momento Leynex había publicado el cálculo diferencial en 1670, luego lo republicó en 1680, y Newton se quería acreditar el creador del cálculo. ¿Y qué pasa? Leibniz lo demandó ante la Real Society, pero ¿qué sucede? Newton era miembro de la Real Society y no progredió. Es decir, y Leibniz era una persona tan brillante, que hasta sus propios opositores reconocían que era brillante. Entonces, en este sentido, vemos que ha sido una buena decisión. Es si nosotros mismos hemos sido víctimas de vulnerabilidad a través de nuestro WhatsApp, ha sido tomado por unos desaprensivos desde la cárcel, y por más que hemos intentado buscar la manera de retomar el WhatsApp, ¿qué pasa? Ellos siempre tienen el código, no sé, hemos cambiado todas las claves, hemos hecho lo imposible, hemos ido 3 veces al DICAT y no ha existido ninguna forma de conseguir el WhatsApp de nuevo. Es decir, pedimos por este medio disculpas a todos aquellos nuestros amigos que probablemente le estén llamando, pidiéndole dinero, que es una conducta. Jamás en mi vida he llamado quizás a nadie a pedirle dinero. Creo que mi padre me enseñó de una manera que en tu dificultad mandas tú, y mi papá recuerdo cuando le hacía creer al otro que siempre estaba lleno, y cuando podía comerse 3 guineos en la calle, se comía 3 guineos en la calle, pero no le mostraba a nadie que tenía hambre. Entonces no es nuestra conducta de pedirle dinero a nadie, pero hemos sido hackeados por una serie de desaprensivos que están dentro de la cárcel, y hay personas que están fuera. Por eso ponderamos esa buena decisión que ha tomado este nuevo incumbente del área de las telecomunicaciones.